Bueno, seguimos hablando de esta culminación de la huelga del Suntrack y esta nueva negociación de CAPAC. Está conmigo Alfonso Rosas, él es secretario general del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Ojo con esto, porque Saúl Méndez acaba de decir que una mega obra puede ser también una obra pública. Bueno, Bienvenido, Alfonso. muy buenos días a todos los televidentes de este noticiero tan gustado que ya es punto de referencia en nuestro país. A ver. Tenemos que en la cláusula que habla sobre mega obras se señala claramente que no deben calificarse como proyectos especiales las inversiones privadas en ejecución o por ejecutarse. Aquí usted tiene la cláusula y aquí está lo que señala. Es decir, una mega obra solamente es una obra pública, entonces. Debe ser una obra pública. Porque él hablaba, hace un momento, Saúl Méndez decía, la mina es una mega obra. Costa del Este, me decía él, cuando se hizo era una mega obra. Pero aquí lo que estás diciendo, y lo dice claramente, pues solamente proyectos no califican como proyectos especiales las inversiones privadas en ejecución o por ejecutarse. Así es, Fernando, tú lo estás leyendo y lo estás viendo con tus propios ojos. Si hay algún conflicto respecto a la interpretación en derecho de una cláusula, ellos tienen su comisión de avenimiento o pudieran ir al Ministerio de Trabajo a poner un proceso en virtud de lo que establece la Ley 53 de 28 de agosto del 75. Además que están claras, línea 2 del metro y sus extensiones, todas las líneas del metro y sus extensiones. Tren ligeros hacia el sector oeste, línea 3 del metro, cuarto puente sobre el canal, Costanera Sur o Pacífico, Pamasa Jalices, hidroeléctrica Changuinola 2, Tren Panamá-David. Las megahoras están enunciadas claramente en la cláusula, tal como usted lo señaló. Es decir, por ejemplo, si el próximo gobierno dijera, voy a hacer una planta de agua en tal lugar, una planta de procesamiento. Si es un proyecto público, pudiera verse que sea equiparable a estos proyectos, ¿no? Si es un proyecto privado, no califica como mega obra. Pero es importante señalar para aclarar a la comunidad, porque quizás se ha estado mal informando respecto al concepto de mega obra. Este concepto de mega obra ya estaba contenido en la convención colectiva que rige desde el 2014, y aquí le enseño una copia de la convención colectiva de 2014 que ahí lo señala claramente cuáles son. ¿Qué es una mega obra? ¿Qué es una mega obra? Y las enlista. Bueno, solamente se añade al concepto de mega obra todas las líneas del metro y el tren Panamá-David. Las otras que se señalan en la convención colectiva acabada de cerrar ya estaban contenidas en la del 2014. A ti te tocó estar todos los días de esta huelga y todos los días de esta negociación, y realmente fue una intransigencia, porque aquí yo tuve a Gaby Díez, que estuvo negociando por parte de CAPAC, y es que ellos dijeron, cuando llega esta gente y presenta originalmente 100% de aumento, nosotros dimos uno por decir un número. Así es. ¿Cómo se logra y dónde realmente hubo el punto de quiebre que ya la cosa empezó a fluir? Es importante la labor de mediación que nosotros hicimos. En la mesa pude hacerle distintas dinámicas, entre ellas el histórico que han tenido en las diferentes negociaciones. Correcto. Le señalamos claramente que el 11% que ellos pretendían lograr estaba fuera del rango de negociación de lo que históricamente se había negociado. Tenemos que el punto mínimo era el 2% de ajuste salarial, y el máximo era el 8% histórico, que fue en la pasada negociación, pero ese máximo histórico correspondía únicamente a la situación del boom en la construcción y de las megaobras públicas y respecto al tema de la ampliación del canal. Por eso era un momento diferente, pero logramos enfocarlos en cuanto al punto de equilibrio. Siempre le señalamos en la mesa que el punto de equilibrio podía ser cercano al 14-15%, tal como ellos lo han negociado. Esto obviamente va a provocar una distorsión en los salarios mínimos de profesiones de poca preparación. Por ejemplo, siempre han dicho que hay un trasvase de trabajadores en la construcción y guardias de seguridad. Cuando no hay construcción hay mucha oferta de trabajadores en la construcción, y cuando hay mucha oferta de construcción, pues las agencias de seguridad tienen que estar subiendo sus salarios para hacerse atractivos. Ustedes han provocado
este aumento, ¿a qué otras profesiones va a afectar? Es importante el punto que tú señalas. Siempre el sector de la construcción ha sido uno de los mejores pagados por el alto riesgo que tiene un trabajador en la construcción. Digo, pero son cortos tiempos de trabajo con mucho salario. Y es el mercado de trabajo el que se trata de organizar el salario base de las distintas profesiones. Si la construcción requiere más trabajo, como usted lo señala, entonces es más difícil conseguir ese trabajador y el resto del mercado laboral se afecta. Si hay menos construcción, entonces crece la demanda en otras actividades económicas. La construcción siempre va a ser un punto de referencia, ya que son uno de los trabajadores mejor pagados. Pero es importante señalar que el ajuste para el sector privado, de las obras privadas, es bastante moderado. Creo que ambas partes fueron conscientes y lo establecieron en 3% y 4%, que es muy cercano quizás a un punto de indexación respecto al costo, al incremento en el costo de la vida o pérdida de poder adquisitivo es lo que se da hay otras años. Es lo que te iba a decir, con una inflación tan baja, la indexación casi no fue un tema en esta convención. Por eso el ajuste es bastante moderado. Esas variables técnicas nosotros se las dimos. Incluso le señalamos cómo se fijó el salario mínimo en la pasada Comisión Nacional de Salario Mínimo, tomando como referencia el índice de precios al consumidor, el Producto Interno Bruto, el costo de la vida, ¿no? Todas estas variables se tomaron en cuenta y se les pusieron a ellos a manera de ejemplo para que les sirviera de base a su negociación, y hemos visto que dio sus frutos porque la negociación se dio más o menos en los puntos que le señalamos en la mesa. Por ejemplo, decía Gaby Díez que no solamente es constructor, sino también promotor, que estos aumentos tal vez no se sientan en las obras grandes, el centro comercial, un edificio, pero sí en la construcción de viviendas, que la vivienda es intensiva en mano de obra más que en materiales. Y esto obviamente va a provocar un aumento en el precio de las casas. Hay algo importante, y es que el aumento en los precios de las viviendas no está relacionado directamente al precio de la construcción. Mucha gente son promotores y a la vez constructores, pero es el sector de los promotores e inmobiliarios los que fijan los precios muchas veces con una ganancia muy superior a lo que representan los costos de construcción. El mercado ahorita mismo de la construcción, como lo señalaron los propios constructores, está en una fase de ajuste. Porque los precios deben ajustarse a las necesidades y al poder adquisitivo de los panameños. Porque lo que se está viendo un ahora ajuste es de 3%, de 4%, no debe influir directamente sobre el precio de la construcción. Pero lo que se está viendo ahora es que tal vez no haya aumentado de precio las casas, pero lo que sí es que han disminuido el tamaño de las casas. Es decir, el mercado se está ajustando tal vez no en el precio, sino en el producto final, que está exigiendo menos material y se está reduciendo de otra forma. Por ejemplo, hace 15 años una casa, un apartamento de 100, 120 metros cuadrados era lo normal, y ahora hay casas y apartamentos de 55 metros cuadrados. Como usted lo ha señalado, los precios son exorbitantes, pero el mercado, como lo ha señalado, los propios constructores se encuentran en una fase de ajuste. Deben ellos replantearse su negocio para que sea acorde con el poder adquisitivo de los panameños, y que los panameños que quieran accesar a una vivienda a un precio cómodo o accesible, entonces tengan derecho a la misma, ¿no? Es el mercado el que se encarga de ajustar. El mercado inmobiliario está en una fase de ajuste, pero es importante señalarle al pueblo panameño que el incremento en el precio de las viviendas básicamente se da por la especulación en el precio de la tierra, que en nada tiene que ver con materia laboral. Así es, nada tiene que ver con el mano de obra, y el ajuste al que han llegado las partes, y que los felicito por ello, es un ajuste bastante moderado. 3% los 2 primeros años y 4% en los 2 siguientes. Vamos a ver, don Alfonso Rosa, secretario general del Mitradel, con nosotros, pues explicando las repercusiones que tendrá esta nueva convención Capac Suntrack.